época del invierno, como ahora que estamos viviendo nosotros, esta estación invernal, se ve más reflejado eso de que la oscuridad en Israel a partir de las 6 de la tarde ya estaba completamente oscuro. Entonces la primera vigilia siempre estaba, digamos, subdividida en 4 partes de 3 horas cada una. Y la primera comenzaba a las 6 de la tarde, de 6 a 9 de la noche. La segunda vigilia comenzaba desde las 9, como la que comenzamos hoy, hasta las 12. La tercera vigilia ya vendría entrando desde las 12 de la noche, por decir, ahora estamos en la tercera vigilia de acuerdo a la Biblia, hasta las 3 de la mañana. Y la que se cree que era la más codiciada pues, ya por las personas espirituales, sobre todo el Señor Jesús, esa era la que más él apetecía, era la de las 3 a 6 de la mañana. Recuerden que siempre, en algunos momentos cuando se escribieron los evangelios, decía que estando en la cuarta vigilia, porque es donde se manifiesta, donde se desatan mayormente las actividades demoníacas, donde los brujos satánicos comienzan a ejercer ese tipo de invocaciones y se hacen los sacrificios y todo esto. Ese es el horario. Pero nosotros los cristianos sabemos que también, asimismo, existe un tiempo en el que el Señor está presto, su oído atento a la oración de sus hijos. Dice que son para Dios estimados aquellos que de madrugada le buscan. Y a Dios honra a los que le honran y a los que temprano le buscan. Entonces siempre era una hora muy clave cuando también Jacob luchaba con el ángel. Era la hora también de la cuarta vigilia, porque ya estaba casi a punto de rayar el alba, como entre las 5 o 6 de la mañana, y estaba desatándose una tremenda bendición ahí. Entonces es importante para que lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Las horas, que por eso siempre por lo general el Espíritu de Dios nos inquieta levantarnos como a partir de, como entre las 3 a las 6 de la mañana. Bueno, ya a las 6 ya diríamos que es tarde, pero entre 3 a 5 de la mañana son horas importantes. Pero no quería hablar de ese tema, hermano, sino por acá vamos a irnos a la Biblia, al libro de Jueces, capítulo número 11. Bendito sea Jesús. Jueces, capítulo número 11. Está el relato bastante largo, pero vamos a considerar el verso 30 al 33. Jueces capítulo número 11, versos del 30 al 33. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Jueces capítulo 11, versos 30 al 33. Amén. Dice así a la letra: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté, verso 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Vamos a dejarlo hasta el verso 32. Gloria al Señor. Dios añada bendición y sabiduría a nuestra vida a través de su palabra leída. Amén. Gloria a Jesús. Voy a tocar así ligeramente un tópico el cual he titulado votos a la ligera. No hagáis votos a la ligera. Para hacer un ligero recuento, hermanos, hay algunos puntos que son importantes. Es muy extenso el capítulo, pero resaltando el inicio, ¿verdad?, de la historia de Jefté. Dice la Biblia que era una persona valerosa, un hombre que era muy esforzado en gran manera. Dice ahí el verso 1, que Jefté era galadita y era hijo de Galad, pero era producto de una relación extramatrimonial con una mujer ramera. O sea, ni siquiera, pues, podemos decir que era alguien, un
desliz que tuvo, sino que era una mujer de la vida fácil, de la vida alegre, y fue criado entre los hermanos, o sea, los hijos legítimos, y tuvo problemas entre ellos. Yo creo que ellos al principio quizás fueron un poco más tolerantes con el haberle aceptado de estar en su casa. Se crió junto con ellos, pero cuando ya consideraron que tenía suficiente edad, ellos lo expulsaron de la casa. Fue triste la historia de este varón Jefté, porque nadie realmente pide vivir una vida así. O sea, no tuvo la culpa de haber venido a este mundo bajo esas circunstancias. Fue producto de una relación, ya que su padre, de una forma irresponsable, tuvo con esta mujer, y aquella mujer, ¿verdad? No sé, o sea, como no se hablaba de que se podían cuidar, que pudiesen planificar, nací. Bueno, pero yo creo que, tomando en consideración esto, pienso que no debería importar a ninguno de nosotros de dónde venimos, sino hacia dónde nos vamos, hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Porque fíjese que Dios, que es el autor de esto, que es el que diseña este asunto, toma en cuenta la vida de una persona como Jefté. O sea, Dios no miró sus antecedentes, su procedencia, sino que Dios miró el corazón de él. O sea, Dios tuvo misericordia de la vida de Jefté. Muchas personas a veces se culpan y cargan todas esas penas que arrastran por generaciones, culpando de dónde vinieron, y comienzan a lamentarse de eso, comienzan a llevar un sufrimiento innecesario y no se perdonan a sí mismos, piensan que las maldiciones que han vivido, los fracasos, es producto de muchas decisiones desacertadas que han tenido en la vida o del entorno familiar de donde vinieron, y creen que eso allí ha quedado marcado de por vida, por siempre. Pero creemos firmemente que Dios, que es grande en misericordia, Él ya no tiene memoria de las cosas pasadas. Él quiere construir un nuevo presente en la vida de cada uno de nosotros. Amén. No podemos dejarnos martirizar por el enemigo de que nos esté recordando nuestro pasado. Ya, porque yo sé que si nosotros nos comenzamos a mirar a sí mismos, vamos a darnos cuenta que no venimos de un pasado muy bonito que digamos, y nos vamos a sentir avergonzados y nos vamos a deprimir si comenzamos a darle mente a esas cosas. Pero en la vida de José ocurrió algo bien hermoso. Dios tomó, ¿verdad?, quizás las desventajas que habían en la vida de él, que cuando todos apuntaban hacia una vida fracasada, un hombre que estaba destinado a ser un miserable, una persona humana, porque así que califica el ser humano a las personas que tienen este tipo de vida. Ya no son personas que quizás son muy bien vistos por la sociedad, ¿ya? Porque imagínense, o sea, venir procedente de algo así es como si una persona X se enterara que nació producto de una violación, ya que, o sea, que le produjeron a su madre, y que ella, de buena fe, de un corazón temeroso a Dios, no decidió abortarlo, porque casi la mayor parte de las personas que sufren este tipo de casos, o sea, creen que ese hijo es un hijo bastardo, un hijo indeseable, y prefieren regalarlo, prefieren abortarlo que tenerlos y criarlos. Entonces, cuando una persona se entera que nació, creció y es producto de algo así, pienso que toda la vida va a ser perseguido hasta por el suicidio, le van a venir depresiones, porque se va a considerar que no son personas dignas del mundo, de la sociedad. Pero Dios, dice la Biblia, que Él no ve como mira al hombre, ¿verdad? Qué más maravilloso es Dios, que en eso sí nos podemos nosotros fiar y sentir esa seguridad, ese gozo, esa tranquilidad, porque dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Entonces Dios vio algo hermoso en el corazón de Jefté, que aunque no era partícipe de la gerencia, porque yo creo que la causa de haber sido expulsado era porque sus hermanos no querían que él heredara juntamente con ellos. Si seguimos leyendo, dice que era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galad.
pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales crecieron y echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces dice que huyó. Yo creo que fue amenazado de muerte, o sea, no fue bien visto, eran muchos, ya eran todos contra uno, y él prefirió no generar ningún tipo de conflicto. A lo mejor en el fondo de su corazón, él amaba a sus hermanos, no tenía el mismo sentimiento negativo que tenían los hermanos hacia él, y él prefirió huir para no lastimar a nadie, para no ser causa de ser el oprobio, de la afrenta. Él huyó. Dice la Biblia que habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. O sea, hay una traducción de conceptos que manejan algunas personas estudiosos de la Biblia, que creen que esa palabra que usan como ocioso pueden ser personas que eran como desempleados, como personas indigentes, personas que habían tenido un tipo de parecido a las circunstancias que vivía Jefté. Ya otros asumen que pueden ser personas que no tenían oficio que hacer y que no les gustaba trabajar y se dedicaban era como a dedicarse a la delincuencia, al vandalismo. Entonces se juntaron, se juntaron allí y formaron unas bandas que causaban ciertamente como una amenaza para ciertas personas. Y dice la Biblia que aconteció que andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Qué interesante también entender esto, antes de llegar a ese punto, es el que quería abordar. La gente muchas veces piensa que, aunque el diablo nos está amenazando, porque dice la Biblia que los hijos de Amón, vamos a ponerlo como un estereotipo del enemigo, que siempre busca cómo querer hacerle daño a los hijos de Dios, comenzó a hablar mentiras y comenzaron ahí a persuadirlo al pueblo de Israel, y por eso fue que, conociendo los ancianos de Israel, la gente que de alguna manera habían tratado con Jefté, que podían reconocer que a pesar de todo lo malo que habían quizás construido de la persona hija de una ramera y todo lo demás, ¿verdad? Que no era hijo aceptable entre sus hermanos, ya como parte de esa estirpe familiar, mas sin embargo reconocían y resaltaban algunos aspectos que eran muy buenos, como lo que se destacaba en él, la valentía y el esfuerzo. Era un hombre esforzado y valiente. Entonces esos reconocimientos fueron notorios porque cuando los ancianos de Israel vieron la seriedad que estaba dándose con el asunto de las amenazas de los amonitas, entre los que estaban allí al presente no habían gente de las características, de las condiciones de Jefté. Entonces tomaron uso de eso, dijeron, entre nosotros no hay nadie que sea tan valeroso, tan valiente, tan esforzado como lo es Jefté. Y comenzaron entonces a buscar la manera de volverlo a reconvenirlo para hacerlo parte del pueblo, después de haber sido expulsado. Ya no estaba allí. ¿Por qué? Porque los amonitas estaban comenzando a presionar a Israel, los amenazaban y estaban a punto de atacar, de invadirlos. Y era un pueblo que por generaciones habitaba esas tierras. Pero entonces cuando comenzó Jefté a escuchar acerca de todo esto, empezó a escuchar la maldad que había entre estos amonitas, porque ellos aseguraban que esas tierras donde habitaban los israelitas les pertenecía a ellos. Pero lo interesante es que aunque el enemigo muchas veces nos hable mentiras, haciéndole creer a los hijos de Dios que así son las cosas, o sea, comenzando a adular con palabras falsas, y que muchas veces nosotros, si no tenemos el conocimiento, ¿verdad?, de la verdad, podemos caer incautos en el engaño del enemigo. Entonces, lo bueno de todo esto es que Jefté sí sabía la historia, sí conocía la verdad de todo esto, y comenzó a hablarle a estas personas, a los mensajeros que ellos enviaban, hasta llegar al rey de ellos y decirle: ustedes fueron quienes ocasionaron el problema, porque nuestros padres en el pasado, de una buena fe, de una manera diplomática, les pidieron, les solicitaron que si les podían dar permiso para atravesar la tierra, y ustedes se negaron. Entonces ellos tenían que estar acampando en Cádiz.
Y así ocurrió periódicamente con cada uno de esos imperios o reinos pequeños como los amonitas, como los moabitas, hasta llegar al rey Seón, ¿verdad? Que también más bien se levantó en guerra contra los israelitas. Entonces, como Israel vio que estaban, digamos, estaban haciéndole digamos, estaban atrincherados y querían atacarlo, entonces ellos, claro, hicieron lo que tenían que hacer, defenderse, y Dios estuvo con el pueblo de Israel y los desmanteló a todos, los desbarató, los aniquilaron a todos esos que habían allí en aquel momento, ¿verdad? Los amorreos, los amonitas y todo esto. Y eso fue las palabras que le declaró Jefté. Ya fue Dios el que lo sacó en victoria. O sea, conquistó esas tierras. Fue Dios quien lo conquistó. Entonces la respuesta que dio Jefté fueron muy certeras, muy convincentes. Ustedes no quisieron permitirnos a la buena pasar por la tierra y Dios tuvo que entonces proceder y hizo lo que tuvo que hacer. Ya ven. Entonces, muchas veces el enemigo se levanta contra los hijos de Dios y comienza a hablarnos cosas que realmente no son ciertas. Y si nosotros no tenemos, por eso le decimos, la guianza del Espíritu del Señor, amén, si no somos personas que nos apropiamos de esas promesas, de esas palabras, podemos fácilmente ser persuadidos y poder caer en el engaño. Entonces, es importante que siempre estemos prestos y estemos siempre equipados, que una de las cosas que siempre anhelemos en nuestra vida hacer sea el estar amando, ¿verdad? Leyendo la palabra. Por eso dice el Salmo 1 que es bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. La palabra es la que nos va a guiar a toda verdad. Amén. La que nos va a dar siempre las pautas, nos va a llevar siempre hacia la voluntad perfecta del Señor.